Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bueno, qué bueno tenerles por acá. Vamos a continuar esta mañana con el estudio que el hermano Luis nos hizo favor de comenzar las últimas 2 semanas. El título principal de este estudio lleva por título ¿Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios edifica nuestra vida? Amén. Es el título principal. El título de esta mañana es, y vamos a hacer el énfasis en eso, estudia la palabra. Estudia la palabra de Dios. Así de que, bueno, con eso en mente vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este día, esta mañana que sí, ciertamente, tal vez un poquito de frío, tal vez un poquito diferente a lo que ya nuestro cuerpo se había acostumbrado en los últimos meses. Pero Padre, sigue siendo tu voluntad, sigue siendo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí presentes, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas, que han hecho el tiempo, que han puesto en su corazón el estar aquí esta mañana y buscar de ti. Gracias por sus vidas, Padre, gracias por su tiempo. Gracias te damos, Padre, por aquellos que vienen en camino, por aquellos que en algún momento llegarán, Padre, porque se les ha compartido, porque la semilla ha sido sembrada. Bendito Dios, te seguimos pidiendo por aquellas personas, aquellas que hasta el día de hoy no han aceptado, no han querido. Te pedimos que tú sigas obrando en sus vidas. Te pedimos, Padre, por aquellos que tal vez esta mañana no han puesto en su corazón el estar aquí. Tú también sabes el porqué. Tú también conoces, Padre, sus pensamientos, su corazón. Te pedimos que también estés obrando en sus vidas, así como en las nuestras. Padre, seguimos pidiendo por todo lo que está sucediendo en el mundo, por las enfermedades, las pandemias, por los desastres naturales, Padre, como un huracán, un terremoto. Bendito Dios, que lo vemos año tras año, que lo vemos día a día, inundaciones, fuegos. Bendito Dios, pero aún ahí, Padre, tú tienes un propósito, un plan. Tú estás en control. Así que, Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos dirija a través de este estudio, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno, tocando corazones, Padre. Y que esta mañana podamos ir a nuestros destinos diferentes, Padre. Que tú sigas obrando en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, bendito Dios. Y es por eso que estamos aquí esta mañana buscando de ti. Así que, Padre, sin más que decir, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, nos oriente. Y todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estudia la palabra. Estudia la palabra de Dios. Ese es el tema de esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de comprar algún aparato electrónico en las últimas semanas? ¿Alguna herramienta? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a la farmacia por algún medicamento? Creo que todos, ¿verdad? Y cuando vamos a comprar algún artículo, alguna herramienta, un automóvil, etcétera, ¿qué trae ahí en el paquete? Un manual.
¿Para qué sirve ese manual? Manual. Algunos son más grandes, más extensos que otros, cientos de páginas para una herramienta tan simple. Tengo acá el de un asador. ¿Quién tiene un asador en su casa? Y trae un manual de cómo usarlo, de qué debe de hacer, de qué no debe de hacer, el por qué y el para qué. ¿Por qué cree que el productor de ese artículo pone ese manual ahí? ¿Cuál es la razón de tomarse el tiempo de poner un manual dentro de ese paquete? Para el buen funcionamiento de lo que se compró. Para el buen funcionamiento. Para que se hagan correctamente las cosas. Para sacarle el mejor provecho. ¿Perdón? Garantía de lo que usted compró. Para que no sobre ni falte. Bueno. Pues que créame, hermano y hermana, que nosotros también tenemos un creador. El Dios Todopoderoso. Y también nos dejó un manual. La palabra de Dios. Nos dejó un manual para que nosotros tengamos el entendimiento de cómo podemos funcionar mejor, de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros. La palabra de Dios le dice qué debe de hacer y qué no debe de hacer. La palabra de Dios le dice las consecuencias si usted hace algo mal. La palabra de Dios le dice qué bendiciones va a recibir si usted hace algo bien. La palabra de Dios en sí está y es el manual para el ser humano para actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Y ese es el tema de esta mañana. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de leer este manual? Cuando abrimos ese paquete nuevecito y estamos ansiosos por empezar a usar ese producto que acabamos de comprar. ¿Quién se ha tomado el tiempo de leer estas 130 páginas? Para el funcionamiento de su herramienta nueva. Tal vez no muchos. No, yo ya sé cómo debe funcionar. Yo ya he tenido herramientas como esa y sé cómo funciona. Créame que también como seres humanos a veces llegamos a tener ese pensamiento de que pensamos que sabemos cómo debemos de funcionar como seres humanos, como parte de esta sociedad, como parte de la iglesia. Y cada uno tenemos nuestra propia opinión de cómo debemos de funcionar. Pero tal vez el manual nos dice algo diferente. Tal vez el manual nos dice en realidad cómo debemos de funcionar en las cosas que Dios tiene para nosotros cada día. Pues esta mañana vamos a estar en el libro de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Hablando de la palabra. Nosotros queremos estudiar, si nosotros en realidad queremos saber cómo debemos de funcionar, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y cuando yo digo estudiar es profundizar. No es simplemente leer la palabra de Dios. Porque créame, hermano y hermana, que muchos hemos hecho el énfasis de leer la palabra de Dios. Y yo personalmente he tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios desde la primera página hasta la última. Lo he hecho. Pero ¿cuál es la finalidad de eso? Decir que leí la palabra de Dios, decir que leí la Biblia de un lado al otro. O tener un pleno conocimiento de lo que Dios espera de mí. Porque sí podemos leer la palabra de Dios y usarlo
como un libro cualquiera. Y tal vez no adquiramos mucho conocimiento, tal vez no adquiramos mucho de lo que debemos de adquirir. Pero ese es el énfasis del poder entender qué es lo que Dios espera de nosotros. En realidad tenemos que profundizar, en realidad tenemos que estudiar la palabra de Dios. Este estudio siempre comienza con una pregunta, hermanos. La pregunta de hoy es, ¿tienes cuidado de cómo usas las palabras? ¿Quién tiene cuidado de usar las palabras? ¿Quién tiene ese cuidado de en realidad pensar lo que va a decir antes de decir? Tenemos en realidad, a veces estamos tan apresurados que a veces no nos damos cuenta ni de lo que dijimos. En realidad pensamos lo que vamos a decir antes de decirlo. En este tiempo, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, nos han dado tal vez una ventaja, podríamos decir. Si usted no tiene conocimiento de algo, lo busca. ¿Ah? ¿Cuántas mujeres les gusta aquí buscar recetas para comida? ¿Y cuántas siguen al pie de la letra cada una de esas recetas? O el condimento específico, el tiempo que le debe de dar, la temperatura, etcétera, etcétera. En realidad tenemos cuidado de cada paso a las cosas que hacemos. En realidad tenemos cuidado de cada palabra que decimos y cómo las decimos. Mire lo que nos dice el escritor en este estudio. A lo largo de los siglos ha habido problemas y guerras por causa de la mala interpretación de la palabra de Dios. Muchas palabras no se han traducido correctamente porque no existen palabras similares en el idioma al que se traduce. Los argumentos a favor y en contra de una palabra no han cesado. Leemos que un pasaje puede tener 2 o 3 interpretaciones por varios comentaristas. Nos toca a nosotros decidir cuál es la forma correcta de interpretación de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo. Esto también sucede en la vida cotidiana. Cuando tenemos que traducir a un predicador que usa una palabra que no tiene equivalente. Cuando esto sucede, tenemos que interpretar el significado de esa palabra de acuerdo al contexto en que se usa. Para ayudar a resolver este problema, se han traducido muchas versiones y comentarios en muchos idiomas. La razón es que el idioma no es estático, es fluido y cambia. Todo esto nos lleva a tener que realizar un estudio más profundo de la palabra de Dios para entender las verdades que ésta nos enseña. En realidad tenemos que profundizar en la palabra de Dios para entender lo que Dios quiere que entendamos. En realidad tenemos que ir más allá de simplemente decir, sí, yo leo la palabra de Dios. Yo el día de ayer por ahí me levanté a buscar estos manuales, estos instructivos. Estaban un poquito polveados. ¿Por qué creen? Porque no los uso. Y ya vemos algunos cristianos que de repente tenemos que buscar la Biblia escondida, que también está un poco polveada. Porque sí venimos a la iglesia. Porque sí venimos el miércoles y el domingo y el jueves algunos de nosotros y los martes algunos de nosotros. Pero en realidad no tenemos
un tiempo específico, un hábito de leer la palabra de Dios y estudiarla. Esa es la realidad en que estamos viviendo. Pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Si alguien le da lectura, por favor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace esta carta y esta carta enviada a Timoteo. Pero aquí le pide que haga un recordatorio. Aquí el apóstol Pablo le pide a Timoteo que haga un recordatorio, exhortándoles, dice, delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿Cuántas veces usted ha llegado a una discusión o a alguna contienda? No digamos a una discusión simplemente por discutir o por hacer problemas, sino que en realidad alguien no ha estado de acuerdo con lo que usted le está diciendo, con lo que usted le está presentando. Pero aquí ya estamos hablando de algo más allá, estamos hablando de situaciones dentro de la iglesia. Que había contiendas, que había problemas, que había situaciones donde no había acuerdos y se llegaba a discusiones. Y yo entiendo que de repente podemos llegar a ese punto porque hay gente que usted le habla, que usted le comparte, que usted y no quiere entender. Y no quiere abrir su corazón. Pero también debemos de ser cuidadosos. Dice, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, dice, lo cual para nada aprovecha. En otras palabras, todas estas discusiones de nada sirven. Todas estas situaciones no traen ningún provecho, no tienen ningún propósito. Simplemente estamos perdiendo el tiempo. Aquí la exhortación y el recordatorio era no discutir, no pelear sobre algunas palabras que, por supuesto, cada uno tenía su propia opinión. Que por supuesto cada uno, y como lo es natural, aún en la palabra de Dios, algunos tenemos nuestra propia opinión. Pero ¿qué nos dice la palabra? En realidad, cuando llegamos a ese punto de discusión, tenemos que entender qué es lo que la palabra nos dice. Para no llegar a estas discusiones que no tienen ningún provecho. Más adelante dice, sino que es para perdición de los oyentes. El propósito de todas aquellas discusiones, de todos aquellos argumentos, simplemente va a llegar al punto de que es para perdición. Es para que el oyente se desanime. Es para que el que está alrededor como testigo diga, no, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando dentro de esta iglesia? ¿Qué es lo que está pasando que ni entre ellos mismos pueden llegar a un acuerdo? La discusión siempre traerá resultados. Aquí el resultado no era muy favorable. Aquí el resultado de estas discusiones, a lo que Pablo está exhortando a Timoteo, que les recuerde y que los exhorte, es que no lleguen a esos puntos de discusión. Porque lo único que trae eso es, dice, perdición. Perdición de los oyentes, perdición de aquellos que tal vez no han tenido un crecimiento espiritual todavía, de aquellos que son nuevos en las cosas de Dios. Perdición por algunos puntos que
Que créame, hermano y hermana, que la palabra de Dios no es punto de discusión. La palabra de Dios no se contradice en sí misma. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que discutir algo acerca de la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que lleva a esos puntos de discusión? La falta del estudio de la palabra. Porque tenemos opiniones, pero no estamos con la certeza de qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y cada uno tiene su propia opinión, pero no tiene la certeza de qué es lo que la palabra de Dios le dice. Verso 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, aquí Pablo le dice a Timoteo: sí, yo sé que esto es lo que algunos están haciendo, yo sé que esto es lo que algunos falsos maestros están trayendo, discusión dentro de la iglesia. Pero ¿qué le dice a Timoteo? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo sé lo que todos los demás están haciendo, yo sé lo que los que están trayendo estas discusiones, qué es lo que están buscando. Pero dice: pero tú Timoteo, procura, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué conlleva eso, hermano y hermana? ¿Qué conlleva que nosotros vengamos delante de Dios con diligencia, aprobados? ¿Qué conlleva eso? Procurar con diligencia, esto debería de hacerse todo lo que fuera posible y estuviera a su alcance para presentarse delante de Dios. Quiere decir, con diligencia quiere decir que nosotros estamos listos, que estamos preparados, que estamos en acción, que ya lo hemos dispuesto con tiempo, que ya lo hemos programado en nuestra agenda, con diligencia. Dice: procurar con diligencia. Esta orden también tiene un alcance muy profundo. Requiere preparación, requiere estudio, requiere conocimiento, requiere consagración, requiere pureza, requiere fe. Esto es lo que requiere ir delante de Dios aprobado. Que cada uno de nosotros en realidad estemos buscando estar aprobados delante de Dios. En realidad que estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. En realidad que estamos haciendo lo que a Dios agrada, para ir delante de Él. Que dice más adelante, dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que en realidad está haciendo lo que Dios espera. Como obrero que en realidad no ha fallado. Como obrero que en realidad ha buscado de Dios. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios espera si en realidad no estudiamos la palabra de Dios? Si en realidad no hemos hecho en nuestra vida una prioridad el leer la palabra de Dios y estudiar en nuestro día a día. Porque sí, el pastor nos trae una prédica muy buena. Porque sí, el maestro de escuela de los dominicanos nos trae también un estudio. Porque sí, el miércoles también alguien más nos trae un estudio. Pero ¿cómo sabe usted que ese estudio y esa prédica están de acuerdo a la palabra de Dios? Tenemos una gran responsabilidad, hermano y hermana, que es estudiar la palabra de Dios, estudiarla a profundidad, para que no seamos engañados.
Pablo le pide a Timoteo que procure en todo lo que esté a su alcance, con diligencia, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y sobre todo dice que usa bien la palabra de verdad. Aquí hace una implicación Pablo al decirle que use bien la palabra de verdad. Quiere decir que también la podemos usar de una mala forma. Quiere decir que también la podemos usar de una manera negativa. Quiere decir que tal vez no la estamos usando bien. ¿Y cómo podríamos no usarla bien? El requisito es usar bien la palabra de verdad. Esto implica que se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, usarla para beneficio propio. ¿Cuántos han oído de esos casos? Que hay gente que usa la palabra de Dios para beneficio propio, para enriquecerse, para obtener algunas cosas que tal vez de otra manera no podrían. Tal vez para engañar a otros, para ejercer poder sobre los creyentes, para intimidar a los fieles, etc. Se puede usar de muchas maneras la palabra de Dios. Pero la gran diferencia va a ser cuando usted tenga el conocimiento pleno de la palabra. Usted va a decir, oye, espérame, ¿de dónde sacaste eso? Espérame, ¿de qué me estás hablando? La palabra de Dios no me dice eso. Las recomendaciones de Pablo a Timoteo son precisas. Le pide que procure con diligencia, que busque, que haga el énfasis en buscar presentarse delante de Dios aprobado. En otras palabras, que busque presentarse delante de Dios de la manera que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué dice Dios? Dios dice, sed santos, dice, porque yo soy santo. Eso es lo que Dios le pide a su pueblo, que busque la santidad. Tienes que confiar constantemente en que Él es quien dirige tu vida. Estos son algunos requisitos para usar bien la palabra de verdad. Debes de ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En otras palabras, en realidad tenemos que buscar lo que a Dios le agrada. Usa bien la palabra de verdad. Úsala para lo que ha sido establecida. ¿Para qué ha sido establecida la palabra de Dios? ¿Para qué ha sido establecido este manual para el ser humano? Para que en realidad nos dirijamos y vivamos de acuerdo a la palabra. Para que en realidad tengamos conocimiento de ella y sepamos que es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y no tan solo que sepamos, sino que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Para eso ha sido establecida la palabra de Dios. Tres cosas que podemos ver a través de este pasaje. Primera, no pierdas tiempo discutiendo. ¿Cuántos les gusta perder el tiempo en discusiones, hermanos y hermanas? No, es que lo que yo digo está bien y es que tiene que ser así y seguimos ahí, y seguimos en la misma y el otro no da su brazo a torcer y seguimos ahí, se pasa el tiempo y ¿qué ganamos? No ganamos nada. No pierdas tiempo discutiendo. Esto no era un estudio bíblico, era un campo para argumentar y debatir. Contienda significa una disputa, una pelea, una riña, una discusión o debate. Pudiéramos decir que el estudio bíblico se convirtió en un ejercicio sin importancia.
Era simplemente una discusión. Era simplemente un argumento. No, es que yo creo que esto debe de ser así. No, es que yo creo que debe de ser así. Y nunca llegamos a lo que la palabra nos dice. Y nunca en realidad llegamos al enfoque que es lo que la palabra nos dice. Segundo, sé diligente en el estudio de la palabra. Ahora Pablo cambia el enfoque y se dirige a Timoteo con mucha paciencia, lo amonesta a procurar con diligencia. Timoteo debía hacer todo lo que fuera posible y estuviera a su alcance para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Timoteo tenía que en realidad hacer ese énfasis de buscar agradar a Dios en todo. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hemos puesto en nuestra agenda. Hemos puesto en nuestra agenda, ok, este es mi tiempo de buscar de Dios, este es mi tiempo de estudio de la palabra, este es mi tiempo de alabanza para el Señor, este es mi tiempo de en realidad buscar de Dios a través de la oración. ¿Está eso en nuestra agenda diaria? Punto 3. Usa bien la palabra de verdad. Un requisito era usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo usarla para bien? Cuando el Espíritu Santo es quien te revela la verdad pura y sin mancha, tienes que confiar constantemente en que Él es quien dirige tu vida y tú solamente obedeces. Cuando llegamos al entendimiento de que hay cosas que el Espíritu de Dios nos está hablando, que el Espíritu de Dios nos está mostrando a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de lo que agrada a Dios. Simplemente tenemos que ir en obediencia. Simplemente tenemos que ir en obediencia. Vamos a los siguientes versículos, hermanos. Alguien que le dé lectura al verso 16 al 19, por favor. Amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocara el nombre de Cristo. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo nos sigue diciendo a través de esta carta. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es eso de profanas? ¿Qué es una palabra profana? ¿Cuál es el significado de eso? Que ahorita ya no recuerdo, pero en las sesiones pasadas hablamos de que una persona habla no sé cuántas palabras al día. ¿Cuántas de esas palabras son profanas en nuestra vida? ¿O qué es una palabra profana? Una palabra profana quiere decir que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con la consagración, que no tiene nada que ver con lo sagrado, que ofende a Dios. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Evita todas esas cosas que en realidad lo único que estás haciendo es perdiendo tiempo. Evita todas esas cosas que en realidad no te están dando nada de provecho. Dice, evita profanas y vanas palabrerías. Dice, porque conducirán
más y más a la impiedad. Todas esas que a veces se nos hace gracia, hermanos y hermanas. No, es que aquel dijo un chiste que no era tan blanquito. Aquel dijo un chiste que no era tan sano. Y nos da risa. Pero eso conlleva, dice, cada vez más y más a la impiedad. Cada vez más y más nos lleva al pecado. Son profanos, dice, los cuentos obscenos, el uso de malas palabras, cuentos, dice, de doble sentido, los chismes, etc. Todos esos son palabras profanas, que en realidad no le están dando honra y gloria a Dios, que en realidad no están haciendo nada de provecho, que en realidad simplemente nos están quitando tiempo y cada vez nos llevan más a la impiedad. Dice, evítalas, deshazte de ellas. Son cosas que no tienen provecho, son cosas que no edifican, pero que sí entretienen. Que sí entretienen. Que en otras palabras sí nos quitan el tiempo. Las vanas palabrerías son conversaciones inútiles que no edifican a nadie. Están alejadas de toda espiritualidad y de los asuntos importantes para los creyentes. Una traducción del pasaje lo expresa así: aléjate aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Esa es una traducción de otra versión bíblica. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Pero a veces nos da risa, hermanos. Verso 17 dice, y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí nos da dos nombres. Dos personajes que al parecer, ¿qué dice el verso 18? Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Todas estas palabras profanas y palabrerías vanas que en realidad no nos llevan a nada, se pueden convertir. ¿Quién conoce la gangrena? ¿Qué es la gangrena? Una enfermedad que lleva a la muerte. Si no es cortada de raíz. Va comiendo todos los tejidos hasta el hueso. Se va pudriendo, se va cayendo. Eso es lo que todas estas palabrerías y cosas profanas y vanas que en realidad no tienen ningún beneficio en nuestra vida es a lo que nos va a llevar. Poco a poco. Cada vez estamos más allá. Cada vez nos vamos alejando más de las cosas de Dios. Por algo tan sencillo. Y aquí lo dice, aquí está, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios sigue firme, hermano y hermana. ¿Cuál es el fundamento de Dios?
Dice, teniendo este sello. Le voy a pedir a alguien que vaya al libro de Juan, capítulo 10, verso 27 y 28, por favor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si usted dice ser cristiano, si usted dice ser creyente, dice, apártese de la iniquidad. Apártese de todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Apártese. ¿Quién tiene Juan 10? Verso 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y acá Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios conoce a sus ovejas. Dios sabe cuáles son los suyos. La realidad es que Dios nos sigue dando una oportunidad día a día. Porque su fundamento es firme. Porque su palabra es para siempre. Porque en su palabra no hay variación. Porque Dios en realidad busca que todos seamos suyos. Que todos lleguemos al arrepentimiento. Que todos tengamos el conocimiento de la palabra. Aquí el último mandato de Pablo es apartarse de toda maldad, apartarse de la iniquidad. Y está haciendo un llamado, dice, a todo aquel que invoca el nombre de Cristo, a todo aquel que es creyente, a todo aquel que en realidad ha aceptado a Jesucristo, que se aparte de la iniquidad, que se aparte de la maldad, que se aparte del pecado. Esa es la petición, ese es el mandato. Entonces viene la pregunta aquí para cada uno de nosotros, hermano y hermana. ¿Alguna vez te has desviado de la verdad? ¿Alguna vez te has salido del camino? ¿Alguna vez te has desviado de la vereda? ¿Alguna vez has tenido la tentación de seguir con esas palabrerías, de seguir con esas palabras obscenas, profanas? ¿Alguna vez? ¿O es algo con lo que seguimos lidiando tal vez? Que el día de hoy nos dice, esto no le agrada a Dios. El día de hoy nos sigue hablando la palabra y hay una cita en la palabra de Dios que dice que el pueblo de Dios perece. ¿El pueblo de Dios perece a causa de qué? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece a causa del conocimiento. ¿Tenemos el conocimiento de la verdad, hermano y hermana? Hemos hecho una decisión de fe. Hemos tomado ese paso adelante. Hemos aceptado a Jesucristo. Ahora tenemos que conocerlo a profundidad. A través de la palabra. Voy a pedir a alguien que vaya al verso 22 al 26, por favor. Capítulo 2 de Timoteo. Dice, huye también de las pasiones juveniles
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Aquí Pablo continúa dando instrucciones prácticas. Instrucciones prácticas. Aquí no es como cuando los discípulos caminaban con Jesucristo, ¿verdad? Que de repente no entendían lo que Jesucristo les decía. Que de repente Jesucristo tenía que hablarles con una parábola para entender qué es lo que decía. Aquí Pablo está hablando con palabras prácticas que todos entendemos. Le habla a Timoteo para que realice un ministerio que glorifique a Dios y logre el avance del reino de Dios en esta tierra. Con palabras prácticas. Pero le está dando aquí tres. Pablo exhorta aquí a Timoteo de tres maneras diferentes. Tres cosas que debe de hacer. Pablo exhorta a Timoteo a obedecer con tres verbos en imperativo. Primero, huir. Después, seguir. Y después, desechar. Tres cosas prácticas que le pide a Timoteo que haga. La primera dice, verso 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones. ¿Qué significa eso, hermano Johan? ¿Qué hay en nosotros o qué hubo en nosotros en nuestra juventud? ¿Qué es lo que buscábamos? ¿Qué es lo que deseábamos? Aquí Pablo le pide que haga esas tres cosas. Huye de las pasiones juveniles. Huir de las pasiones juveniles no solo incluye los placeres sensuales, sino también las expresiones de inmadurez juvenil, tales como parcialidad, intolerancia y falta de entusiasmo. Esas son algunas de las pasiones juveniles. Dice, huye de estas cosas. Y mientras huyes, dice, ahora sigue la justicia. Sigue la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de estas cosas, apártate de ellas, dice, pero busca estas otras. Seguir la justicia, la rectitud en la actitud y la acción. Mostrar confianza en Dios y amor por los de corazón puro. Y buscar la paz en armonía y compañerismo con otros cristianos. Timoteo está animando, exhortando, Pablo a Timoteo, a que huya de aquellas cosas que sí, tal vez en otro tiempo lo hacíamos por inmadurez. Tal vez en otro tiempo lo hacíamos por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Pero ahora, dice, busca. Ahora sí, sigue, dice. La justicia, la fe, el amor, la paz. Y la tercera dice, verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Pero desecha totalmente esto, sácalo de tu vida. Desechar, o sea, rechazar las cuestiones tontas que conducen a simplemente más conflictos, a simplemente más contiendas, a simplemente más argumentos. Deséchalas, sácalas de tu vida. Dice, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable.
¿Con quién? ¿Con quién debe ser amable? ¿Qué nos dice la palabra? Con todos. Con todos. Sin acepción de personas. Con todos. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué pasa a veces cuando llegamos a ese punto de contienda, ese punto de argumento, de discusión? Alguien se va a ir enojado, hermano. Alguien se va a ir molesto. Aquí dice que el siervo de Dios debe de evitar eso. ¿Por qué? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quiere decir que esa persona en algún momento va a tener la oportunidad, ya la tuvo, en algún momento va a tener otra oportunidad de en realidad arrepentirse y conocer de Dios. Pero créame que si esa persona se va molesta, va a ser mucho más difícil. Créame que si usted fue el punto de discusión, va a ser más difícil que esa persona regrese. Va a ser más difícil que esa persona en realidad conozca la verdad. Dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí dice, el lazo se usa para subyugar, para controlar, para impedir el movimiento o evitar que se escape lo enlazado. Significa pérdida de la libertad. Aquí usa como el lazo del diablo, cautivos de Satanás para hacer su voluntad. ¿Y cuántos creemos que Satanás está haciendo su trabajo en este tiempo? ¿Cuántos creemos que en realidad Satanás tiene a muchos con ese lazo? Que los tiene atados, que los tiene cautivos, que no los deja ni siquiera pensar, mucho menos conocer la verdad. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Sientes gozo en tu vida obedeciendo en todo a Dios? ¿Cuántos tuvieron el gozo de esta mañana de decir, yo voy para la iglesia? ¿Cuántos tuvieron el gozo de decir esta mañana, sí, yo voy para allá porque voy a buscar de Dios? ¿O cuántos dijimos, es domingo otra vez? Porque podemos estar de cualquier lado, hermano y hermana. Aunque seamos creyentes y cristianos. Aunque tengamos 5, 10, 15, 20 años de cristianos, de creyentes. O aunque tengamos 2 o 3 días. La pregunta es si en realidad nosotros sentimos gozo al obedecer a Dios en todo. En todo. En todo lo que Él tiene para nosotros. 3 cosas, hermanos, que vamos a ver aquí. Obedecer lo que hemos aprendido en la palabra de Dios beneficia al reino de Dios. Él es nuestro Rey soberano y a Él solo debemos obedecer en todo lo que nos enseña. Como creyentes obedecemos huyendo de todo lo que nos puede hacer caer y apartarnos de Dios. Esto no es fácil porque Satanás está como león rugiente y la palabra nos lo dice, listo para que nosotros caigamos en su lazo. Punto número 2. Compartir lo que hemos aprendido en la palabra de Dios también beneficia al reino de Dios. Somos partícipes de este y trabajamos para su crecimiento. Cuando compartimos los principios y mandamientos que hemos aprendido, estamos fortaleciéndonos y rescatando a los que viven en la opresión del pecado.
Y punto número 3. El propósito es la liberación de los cautivos del diablo. El reino de Dios se beneficia cuando las almas son liberadas de la esclavitud del pecado. Qué horrible es que Satanás tome control de una vida. Así de que, ¿qué nos toca a nosotros hacer, hermano y hermana? ¿Tenemos conocimiento de la palabra? En realidad, no podemos ser engañados. En realidad la estamos aplicando como debe de ser, porque tenemos el pleno conocimiento de ella. 3 cosas que podemos hacer, hermanos. Primera, decide, prepara un plan que incluya el tiempo, el lugar y los recursos para estudiar la Biblia con regularidad. ¿Cuántas veces come usted al día, hermano y hermana? Mínimo, yo creo que una, mínimo. Habemos algunos que comemos 1 o 2. La palabra de Dios es pan de vida. ¿Cuántas veces estamos leyendo, estudiando la palabra al día? Así de que haga tiempo, incluya el tiempo, el lugar, los recursos para estudiar la Biblia con regularidad. Haz los ajustes necesarios durante el progreso de este plan. Segundo, ora. Pídele a Dios que te guíe para depender del poder del Espíritu Santo y para poner el plan en marcha y mantenerte disciplinado. Disciplina. Si usted no tiene disciplina, es como la comida. Usted puede comer a cualquier hora del día si no es disciplinado. O puede no comer en todo el día si no es disciplinado. Por último, decide otra vez. Aplica lo que aprendes para mantenerte firme en los principios y convicciones aprendidas. En otras palabras, lo que ha aprendido, póngalo en práctica. Hermanos, y para terminar, yo quiero invitarlos. ¿Quién sabe que en la palabra de Dios hay un libro que se llama Oseas? ¿Sí lo conocemos? Está por ahí, en el Antiguo Testamento. ¿Sí o sí? Okay. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 4, verso 1 y verso 6. Y si no, yo se los leo, hermanos. La palabra de Dios dice así, con esto quiero que se lleve esto en su pensamiento. Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y verso 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios está a nuestro alcance, hermano y hermana, a diferencia de algunos lugares, de algunos países. Este es el manual para que usted y yo podamos vivir una vida que en realidad agrade a Dios. Que Dios nos los bendiga.